Problema 845. Determina el momento polar de inercia centroidal y el radio de giro centroidal. Entonces, recordemos que el momento polar de inercia es igual a la suma del momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. Entonces, como nos están pidiendo calcular el momento de inercia centroidal, hay que determinar la ubicación de este centroide, ¿sí? Inicialmente. Para ello, pues vamos a dividir el cuerpo en dos figuras geométricas básicas. Un triángulo verde que tenemos acá y un cuadrado en morado, púrpura, que es este de acá. Todo lo vamos a medir desde un eje X que pasa por la base y un eje Y que pasa por el costado. Y para no irlos a confundir con los ejes que nos están solicitando, estos ejes, como pasan por el centroide, les vamos a poner una linecita encima, indicando que son ejes centroidales. ¿Listo? Bueno, entonces, para determinar la ubicación del centroide, se utiliza el primer momento con respecto al área. Entonces, la coordenada en X centroidal es la integral de X por el de Y por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Esto es el primer momento con respecto al área. Como tenemos dividido el cuerpo en figuras geométricas básicas, esto se reduce a la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. Y la coordenada en Y del centroide es igual a la sumatoria de X sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. Entonces vamos a hacer una tablita. En esa tabla vamos a poner una primera columna que es la figura, luego la ubicación en X del centroide, la ubicación en Y, el área, luego, claro, esto es la integral, obviamente estamos calculando X, integral de X, y esta es la sumatoria de Y sub I, esta es la sumatoria de X sub I. ¿Listo? Claro, no irlo a confundir con los momentos de inercia. El momento de inercia con respecto al eje X, si es la integral de Y al cuadrado por el diferencial de área. Eso. Y el momento de inercia con respecto al eje Y es la integral de X al cuadrado por el diferencial de área. Que estos son los segundos momentos con respecto al área, ¿sí? Contrarios a estos que son los primeros momentos con respecto al área. Bueno, entonces, continuamos con la columna X por A y finalmente Y por A. Nuestra primera figura, un triángulo. Vamos a poner un triangulito, un triángulo verde. Tin, tin, tin. Ahí está el triángulo verde. Base del triángulo verde, 4 pies. Altura, 3. La hipotenusa es 5, ¿no? Es un triángulo famoso, 3, 4, 5. La ubicación del centroide de ese triángulo se encuentra aquí. Medido, ¿sí? Ese centroide está medido desde el ángulo recto del triángulo rectángulo. Acá está el ángulo recto, ¿sí? A partir de ahí, yo sé que la ubicación del centroide se encuentra a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura, ¿sí? Pero recuerde que todo lo estamos midiendo desde un eje X y un eje Y. Miren dónde están ubicados esos ejes X y Y. Entonces, busco la coordenada en X. ¿Dónde está el centroide? Mírenlo, acá está. ¿Qué distancia busco? Busco esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues esa distancia vale 4 menos B tercios. La base vale 4, entonces 4 menos 4 tercios. Entonces eso es 12 tercios menos 4 tercios, esos son 8 tercios. X vale 8 tercios. ¿Sí? Bueno, si no lo hemos visto, sabemos que de acá a acá son B tercios. B tercios es la base sobre 3, o sea 4 sobre 3.
Y esto de acá es 4 menos 4 tercios. Pues como quiero dejar el denominador en 3, pues multiplico por 3 arriba y abajo al 4. 3 por 4, 12. 12 menos 4 me da 8. 8 tercios, ¿sí? Es esa distancia. Esto es igual a 8 tercios. Bueno, vamos para la altura. La altura, esta alturita, es h tercios. La altura es de 3, dividido 3, pues me da 1 pulgada, ¿no? El área de un triángulo, base por altura sobre 2. La base es 4, la altura es 3, eso me da 4 por 3, 12, dividido 2, es 6, vale esa área. X por el área, entonces 8 tercios por 6, pues tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, 8 por 2, 16, entonces por 6, esto nos da 16. Y Y por el área, 1 por 6, pues 6, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos ahora para el cuadrado, es un cuadradito. Mira, acá está el cuadrado. El cuadrado tiene una base de 3 y una altura de 3. ¿Dónde está su centroide? En toda la mitad. Ahí está el centroide del cuadrado, en toda la mitad del cuadrado. Como por acá, un poquito más arriba. ¿Qué sé yo? Ahí está. Entonces, como está en toda la mitad, necesito la distancia en X. La distancia en X es medida desde el eje Y. Esta es la distancia en X. ¿Esa distancia cuánto mide? Esa distancia mide 4 más la mitad de 3, o sea, 5.5. La mitad de 3 es 1,5. 1,5 más 4, pues 5.5. La altura es esta. Esa altura es la mitad de 3, 1.5. El área del cuadrado, base por altura, 3 por 3, 9. Ahora, X por el área, 5.5 por 9, nos da 49.5. Y ahora 1.5 por 9, 13.5. 9 por 1,5, 13.5. Listo. Ya podemos realizar la sumatoria. Vamos a sumar las columnas de las áreas. Esto nos da un área de 15 pulgadas al pies. Esto está en pies. 15 pies al cuadrado. Vamos a sumar esta otra columna, que es 16 más 49.5. Eso nos da 65.5 pies al cubo. Y la última columna, que es 6 más 13.5, eso nos da 19.5 pies al cubo. Listo, ya podemos calcular la ubicación del centroide. Entonces teníamos que la coordenada en X del centroide es la sumatoria de X sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. Esto es igual a 65.5 sobre 15. Esto me va a quedar en pies, ¿no? Pi al cubo sobre pi al cuadrado me queda en pies. 65.5 dividido 15. Esto nos da 4.36 periódico pies. Y la coordenada en Y del centroide. Esto es igual a la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. Esto nos da 19.5 sobre 15. Esto es 1.3 pies. Ahí tenemos la coordenada del centroide. Ya sabemos por dónde pasan esos ejes. Ya sabemos dónde está el eje Y centroidal, este, y el eje X centroidal. El eje X centroidal se encuentra a una distancia de 1.3 pies. Y el eje Y centroidal
se encuentra a una distancia de 4.36 pies. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Calcular los momentos de inercia con respecto a esos ejes. Vamos a determinar el momento de inercia con respecto al eje X centroidal de toda la figura, ¿sí? Entonces, hay dos formas de determinarlo. Puedo utilizar el teorema de ejes paralelos y decir que el momento de inercia con respecto al eje X, ¿sí? El eje X es este eje que pasa por acá, por la base. ¿Es igual a quién? Es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Y despejar esto de acá, ¿sí? Y calcular los momentos de inercia con respecto a este eje X, ¿sí? O calcularlos todos con respecto al eje X centroidal de una vez. ¿Listo? Vamos a hacer por los dos lados para que lo vean. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, o sea, con respecto a este eje. Y esto es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal para el triángulo verde. El eje X centroidal es este que pasa por acá, ¿sí? Más el momento de inercia con respecto al eje X centroidal del cuadrado para un eje que pasa por acá. Mire que en ninguno de los dos casos, este eje centroidal, ¿sí? Pasa ni por el centroide del cuadrado ni por el centroide del triángulo. No pasa por ninguno de los dos centroides. ¿Qué significa eso? Que toca utilizar teorema de ejes paralelos, ¿sí? Donde el teorema de ejes paralelos, ahora lo escribimos, fue que el momento de inercia con respecto a un eje X es igual al momento de inercia con respecto a un eje X centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado, donde por ejemplo este eje X es paralelo a este eje X centroidal, ¿sí? Bueno, entonces nos toca utilizarlo para el triángulo y nos toca utilizarlo para el cuadrado. El teorema de ejes paralelos. Esto de acá, es el teorema de ejes paralelos. Entonces es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Todo esto para el triángulo verde, ¿sí? Teorema de ejes paralelos. Otra vez, teorema de ejes paralelos para el cuadrado más el momento de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto para el cuadrado. Listo. Ahora, voy a traer las tablas para un triángulo y para un cuadrado. Bueno, entonces, para el triángulo, acá está el triángulo. Estamos calculando con respecto a un eje X centroidal. Este es el eje X centroidal del triángulo. Base por altura al cubo sobre 36. Entonces reemplazamos. Esto es igual a la base por la altura al cubo sobre 36 más el área del triángulo, que es base por altura sobre 2 por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto es para el triángulo verde. Más el momento de inercia centroidal con respecto al eje X para el cuadrado o el rectángulo es base por altura al cubo sobre 12. Mírenlo, acá está. Y X con la barrita encima. Eso significa que el momento de inercia con respecto a este eje X centroidal. Base por altura al cubo sobre 12. Más el área del cuadrado, pues base por altura por la distancia entre ejes al cuadrado. Todo esto es para el cuadrado morado. Listo. Reemplazando, tenemos base del triángulo verde. La base del triángulo verde son 4 pies. Por la altura, que son 3 pies, al cubo sobre 36, más base, que es 4, por la altura, que es 3 sobre 2. Por la distancia entre ejes, ¿entre qué ejes? Mire
¿Dónde está ubicado el eje centroidal del triángulo verde? Acá está, ¿sí? La distancia entre ejes es desde el eje desde el cual estoy tomando momentos, que es el eje X barra, ¿hasta dónde? Hasta ese eje verde, es esta distancia de acá, ¿sí la ven? Esa distancia es ¿cuánto? Recuerden que de acá hasta acá tenemos 1.3 pies. ¿Listo? Entonces, 1.3 pies. ¿Y esta alturita cuánto es? H tercios. La altura, que es H, vale 3. Sobre 3 me da 1. Cae 1 pulgada. Entonces, 1.3 menos 1 me da esta distancia, o sea, 0.3. Da la distancia entre ejes. 0.3 al cuadrado. Esto es para el triángulo verde, ¿sí? Me falta el cuadrado, más, voy para el cuadrado, base del cuadrado, 3, altura del cuadrado, 3 al cubo sobre 12, más 3 por la distancia entre ejes, ¿sí? ¿Dónde está el eje del cuadrado? El eje centroidal, X, mírelo acá está, es este. ¿Sí? Ese se encuentra a una altura que es la mitad de 3, o sea, 1.5. O sea, esta distancia que hay de acá hasta acá es de 1.5. Entonces, la distancia entre cuáles ejes? Entre el eje X centroidal y este eje morado. Esa distancia es esta diferencia. O sea, 1.5 menos 1.3. O sea, la distancia es de 0.2 por 0.2 al cuadrado. Esto es del cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Miremos a ver. Esto es igual a 4 por 3 al cubo sobre 36. Aquí puse las letras que no son. Esto no es X, ¿sí? Esto es una altura Y. Esto no es Y, sino una distancia horizontal. Esto es X. Ahora sí, continuemos con el cálculo. Más, vamos acá, vamos en esta parte, más 4 por 3 por 0.3 al cuadrado sobre 2. Listo. Vamos para esta parte de acá. Más 3 a la 4 sobre 12. Más este de acá. 3 al cuadrado por 0.2 al cuadrado. Y esto nos da un momento de inercia igual a 10.65 pies a la 4. Ese es el momento de inercia con respecto al eje X barra. ¿Listo? Vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y barra. ¿Esto es igual a qué? Con respecto a este eje Y barra. Esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y centroidal del triángulo verde. ¿Sí? Recuerde que ese eje Y pasa por acá, más el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal del cuadrado. Por aquí pasa ese eje Y barra. Y observe que en ambos casos, ¿sí? Acá está el centroide del cuadrado. Por acá está el centroide del triángulo. Este es el eje centroidal del triángulo, el eje Y. Este es el eje centroidal del cuadrado. Mire que ninguno de esos ejes pasa por donde está el eje Y, desde el cual estamos tomando momentos de inercia. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, teoremas de ejes paralelos para los dos cuerpos. Entonces aplicamos teorema de ejes paralelos. ¿Y qué dice? Que esto es igual al momento de inercia centroidal en Y más el área por la distancia entre ejes al cuadrado para el triángulo verde, más el momento de inercia centroidal con respecto al eje Y
más el área por la distancia entre ejes al cuadrado, pero para el cuadrado. Reemplazando, esto es igual. Entonces, I sub y centroidal para el triángulo. I sub y centroidal, mire, acá está la ecuación. Mira, ahí está, I sub y centroidal. Base al cubo por altura sobre 36. Base al cubo por altura sobre 36. Más el área del triángulo, base por altura sobre 2. Por la distancia entre ejes al cuadrado. Recordemos, todo esto es del triángulo. Más, vamos para el cuadrado. Momento de inercia centroidal con respecto al eje Y centroidal del cuadrado. Acá está la ecuación. Base al cubo por altura sobre 12. Más área del cuadrado, base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto es del cuadrado. Ahora sí, pongámosle números. Base del triángulo. La base del triángulo son 4 pies. 4 al cubo por la altura, que son 3 sobre 36, más base del triángulo 4, altura 3 sobre 2 por la distancia entre ejes. ¿Qué distancia busco? Mire, busco esta distancia, esta de acá. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues yo sé que el eje verde se encuentra a esta distancia, que esa distancia son, ya la habíamos calculado previamente, 8 tercios. Entonces es 4.36 menos 8 tercios me da esta distancia. Entonces calculémoslo, 4.36 menos 8 tercios, eso me da 1.7. Esa es la distancia que hay entre ejes, 1.7. Alguien dirá, negativa, sí, pero como está elevado al cuadrado, pues no nos importa, 1.7 al cuadrado. Más la base del cuadrado, que vale 3 al cubo, por la altura, que vale 3 sobre 12, más 3 por 3, por la distancia entre ejes. ¿Qué distancia entre ejes? Esta distancia que hay acá. Ese eje, el eje Y, se encuentra a una distancia de 5.5 metros. ¿Qué eje? Mire, este ejecito de acá, veis que metros, pies, se encuentra a una distancia de 5.5 pies. 5.5 pies. Entonces, esta distancia, esta, es igual a 5.5 menos 436. Entonces, 5.5 menos 436 me da 1.13 periódico, 1.13 periódico al cuadrado. Listo. Ya podemos introducir todo esto a la calculadora para calcular el momento de inercia. Y tenemos que esto es igual a 4 al cubo por 3 sobre 36 más, vamos acá en esta parte, más 4 por 3 por 1.7 al cuadrado sobre 2. Vamos acá. Más 3 a la 4 sobre 12. Más esto de acá. 3 al cuadrado por 1.13 al cuadrado. Y esto nos da 40.983 periódico pies a la 4. Ese es el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal. Entonces, el momento polar de inercia centroidal es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal más el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal, y esto nos da igual a 10.65 pies a la 4 más 40.983 periódico pies a la 4. Esto es igual a 51.63 periódico pies a la 4. Eso vale el momento polar de inercia. ¿Cuánto vale el radio de giro polar? El radio de giro polar
La letra K sub O es igual a la raíz cuadrada del momento polar de inercia con respecto al área. Esto es igual a la raíz cuadrada de 51.63 periódico sobre el área. El área ya la tenemos calculada. Miren, acá está, 15 pies al cuadrado sobre 15. Esto es raíz cuadrada de 51.63 dividido 15. Esto es 1.855 pies. Eso vale el radio de giro polar. Bueno, entonces vamos a intentar volver a calcular ese momento polar de inercia centroidal de todo el cuerpo utilizando los momentos polares. Entonces, mire, verá. Vamos a traer de nuevo la figura. O subimos. Entonces, el momento polar de inercia centroidal de toda la figura es igual al momento polar de inercia del triángulo más el momento polar de inercia del cuadrado. ¿Sí? Entonces, observe que el centroide del triángulo y el centroide del cuadrado, ninguno pasa por el centroide de toda la figura. Resulta que donde está ubicado el centroide es por donde pasa el eje Z, ¿sí? El eje Z. Entonces, aquí pasa el eje Z, que es el momento polar con respecto a ese eje Z, del cual yo quiero calcular el momento polar de inercia. Este momento polar de inercia centroidal es con respecto a un eje que pasa por este centroide, el centroide de toda la figura. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a decir? Me toca calcular el momento polar de inercia del triángulo, ¿sí? Del triángulo verde, de este triángulo, con respecto a este eje, y luego el momento polar de inercia del cuadrado también con respecto a este eje, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que me toca utilizar el teorema de ejes paralelos para calcular esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues resulta que el momento polar de inercia, ¿sí?, es igual al momento polar de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes polares de inercia al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es igual al momento polar de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado para el triángulo, más el momento polar de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado para el cuadrado, morado o púrpura. Esto es igual, momento polar de inercia centroidal del triángulo. El triángulo, observe la posición de este triángulo, está en esta posición, ¿sí? Entonces sabemos que el momento polar de inercia centroidal es igual ¿a quién? Es igual al IX barra más el IY barra, más el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, por la distancia al cuadrado que hay entre los ejes. Todo esto para el triángulo verde. Lo mismo para el cuadrado, más el momento de inercia con respecto al eje X centroidal, más el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal, más el área. Recuerde que esto es el momento polar de inercia centroidal, más el área del cuadrado, que es base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado, para el cuadrado. Entonces, reemplazando, esto es igual, para el triángulo tenemos este y este, base por altura al cubo sobre 36, más base al cubo por la altura sobre 36, más la base por la altura sobre 2. Por la distancia entre ejes, ¿entre qué ejes? Entre este eje de acá y este eje de acá. ¿Cuál es esa distancia? Mírela, esa distancia es esta, sí, diagonal, ¿sí? Es esa distancia de ahí. ¿Cuánto vale esa distancia diagonal? Esa distancia vale 1.7 al cuadrado más este pedacito de acá al cuadrado. Ese pedacito de ahí vale 0.3, este de acá vale 0.3, este de acá vale 0.2 pies. Entonces,
esta distancia, esa distancia de ahí. Entonces, la distancia que estoy buscando es esta distancia. Resulta que la longitud que hay de acá hasta acá ya la hemos calculado y vale 1.7. Y la distancia que hay de acá hasta acá vale 0.3. Por tanto, esta distancia al cuadrado es 1.7 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. 1.7 al cuadrado más 0.3 al cuadrado. Más el momento de inercia centroidal del cuadrado y x barra base por altura al cubo sobre 12 más el y barra base al cubo por la altura sobre 12 más la base por la altura por la distancia entre ejes al cuadrado. ¿Qué distancia estoy buscando? Estoy buscando esta distancia entre ejes. Resulta que esta alturita, esto vale 0.2 y esta otra distancia de acá hasta acá vale, por ahí la teníamos escrita, vale 1.13 periódico. Esto es desde acá hasta acá 1.13 periódico. Listo. Entonces esa distancia es 0.2, bueno, 1.13 periódico al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Eso vale esa distancia. Listo. Reemplacemos para el triángulo. Base del triángulo. La base es 4, la altura es 3 al cubo sobre 36 más 4 al cubo por 3 sobre 36 más 4 por 3 sobre 2 por, hagamos esa operación de una vez, por 1.7 al cuadrado más 0.3 al cuadrado, esto da 2.98 más base del cuadrado 3 pies por 3 al cubo sobre 12 más 3 al cubo por 3 sobre 12 más 3 por 3 y hagamos esa otra operación, 1.13 al cuadrado más 0.2 al cuadrado, esto me da 1.324 periódico. Listo. Esto es igual a ¿qué? Ahora sí. Tenemos 4 por 3 al cubo sobre 12 más 4 al cubo por 3 sobre 12 más 4 por 3 por 2.98 sobre 2 más 3 a la 4 sobre 12, 3 a la 4 sobre 12 y tenemos acá un error acá al principio, esto es sobre 36 y este es sobre 36 también. Esto por 2 más 3 al cuadrado por 1.324. Esto nos da igual a 51.63 periódico, pies a la 4, que era lo que nos había dado previamente, ¿no? Bueno, entonces volvámoslo a hacer, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los momentos de inercia, pero con respecto ¿a quién? A un eje X que pasa por la base y a un eje Y que pasa por acá. ¿Listo? Vamos a calcular esos momentos de inercia. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X, este de acá, no el centroidal, ¿sí? Con respecto al eje X es igual al momento de inercia con respecto a ese eje X para el triángulo verde. Mire que el eje pasa por aquí por la base, más el momento de inercia con respecto al eje X para el cuadrado, donde el eje pasa por ¿dónde? Por acá por la base. ¿Listo? Entonces esto es igual.
Resulta que para el triángulo, para un eje que pasa por la base, es esto, base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo sobre 12. Esto es para el triángulo. Más el momento de inercia con respecto al eje X para el cuadrado. Para un eje que pasa por la base, mírelo acá está, base por altura al cubo sobre 3. Base por altura al cubo sobre 3. Esto es para el cuadrado. Reemplazando, tenemos base del triángulo 4, altura 3 al cubo sobre 12, más base del cuadrado 3, altura 3 al cubo sobre 3. Esto nos da 4 por 3 al cubo sobre 12, más 3 a la 4 sobre 3. Esto nos da 36 pies a la 4. Ese es el momento de inercia con respecto a ¿quién? Con respecto a este eje X. ¿Listo? Ahora, momento de inercia con respecto al eje Y. Este eje Y de acá es igual al momento de inercia con respecto al eje Y del triángulo verde, donde el eje pasa por acá, más el momento de inercia con respecto al eje Y del cuadrado, donde el eje pasa por acá retirado. En ambos casos nos toca utilizar teorema de ejes paralelos. Entonces esto es igual al momento de inercia con respecto al eje Y centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado para el triángulo verde más el momento de inercia centroidal con respecto al eje Y del cuadrado más el área del cuadrado por la distancia entre ejes al cuadrado para el cuadrado púrpura morado. Reemplazando, momento de inercia del eje Y centroidal, mírelo acá está, base al cubo por la altura sobre 36, base por la altura al cubo sobre 36. Al contrario, ¿quién dijo? De una décima. Base al cubo por altura sobre 36, más el área, base por altura sobre 2, por la distancia entre ejes. La distancia entre ejes, ¿qué ejes? Entre el eje centroidal, mírelo acá está, entre este eje centroidal y el eje Y, esta distancia. Esa distancia ya la tenemos, esto vale 8 tercios. ¿Sí? Ahora la ponemos. Más, eso era para el triángulo. Más momento de inercia centroidal con respecto al eje Y del cuadrado, base al cubo por altura sobre 12, base al cubo por altura sobre 12, más el área del cuadrado que es base por altura, por la distancia entre ejes, ¿dónde está el eje centroidal del cuadrado? El eje Y, mira acá está el eje Y centroidal del cuadrado. Entonces voy a necesitar esta distancia entre ejes. Esa distancia entre ejes es de 5 punto, se me olvidó, 5 punto ¿qué? 5.5, listo. Entonces por la distancia al cuadrado, esto es para el cuadrado. Reemplazando, ahora sí, esto es igual, base del triángulo 4 al cubo por la altura que es 3 sobre 36 más base que es 4 por la altura que es 3 sobre 2 por la distancia entre ejes que es 8 tercios al cuadrado más la base del cuadrado que es 3 al cubo por la altura que es 3 sobre 12 más 3 por 3 por la distancia entre ejes que es 5.5 al cuadrado. Entonces nos queda que el momento de inercia con respecto al eje Y de toda la figura es igual a 4 al cubo por 3 sobre 36 más 4 por 3 por 8 tercios al cuadrado más 3 a la 4 sobre 12 más 3 al cuadrado por 5.5 al cuadrado. Esto nos da, y acá nos faltó dividirlo por 2, ¿no? Dividido 2.
Ahora sí, esto es 327 pies a la 4. Entonces, yo puedo decir que el momento polar de inercia con respecto al eje X y el eje Y, o sea, con respecto a este punto, por aquí pasa el eje X y el eje Y, ¿sí? Es igual a ¿quién? A IX más IY. Esto es igual a 36 más 327. 36 más 327. Esto es 363 pies a la 4. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir lo siguiente. El momento polar de inercia es igual al momento polar de inercia centroidal más el área por la distancia entre ejes al cuadrado. ¿Cuál es el que me preguntan? Este ya lo calculé, mírelo, acá está, ¿sí? Entonces me queda 363 es igual al momento polar de inercia centroidal más el área. Recordemos que el área son 15 pies al cuadrado, acá está el área, 15 pies al cuadrado. Por la distancia entre ejes, ¿qué distancia entre ejes? Pues esta de acá, a ver, pongámosla, esta de acá. ¿Y cuánto vale esa distancia entre ejes? Pues resulta que yo ya conozco esta distancia y ya conozco esta distancia. Esa distancia de acá es 1.3, ¿sí? Recordemos, el X barra y el Y barra, es 1.3 y 4.36 periódico. Que es lo primero que yo calculé, 4.36 periódico. Entonces la distancia al cuadrado es 1.3 al cuadrado más 4.36 periódico al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto es igual al momento polar de inercia centroidal más, voy a hacer esta operación, esto es 15 que multiplica a 1.3 al cuadrado más 4.36, está aquí, al cuadrado. Esto nos da 311.36 periódico. Voy a despejar el momento polar de inercia centroidal. Esto es igual a ¿quién? A 363 menos 311.36 periódico. Esto nos da igual a 51.63 periódico pies a la 4, que es exactamente lo mismo que ya hemos calculado previamente.